SER Podcast. Imagínate llevar 40 años haciendo lo mismo. Igual a alguno de nuestros oyentes pues le sucede con sus trabajos el hecho de que, lleven un trabajo en el que sigan haciendo lo mismo durante las últimas 4 décadas. Puede ser más habitual, menos habitual, y en el mundo del deporte pues es bastante complicado encontrarlo. Bueno, que uno se dedique a lo mismo durante 40 años probablemente solo suceda con el golf. No sucede con el fútbol, con el baloncesto, con el piragüismo, con el rugby, no suele suceder. Y en los cargos, pues tampoco es muy habitual. Os voy a presentar a una persona que lleva aquí, donde estamos ahora mismo, en la residencia Joaquín Blume, desde el año 1988. Ha sido el director de la residencia y lo va a ser hasta dentro de apenas unas semanas cuando se va a jubilar. Es decir, lleva aquí y ha visto pasar a todos los deportistas desde el año 1988. José Ramón López Díaz Flor. José Ramón, ¿cómo estás? Fenomenal, bien. ¿Contento, feliz? Yo me cuesta trabajo todo este tipo de cosas, pero bueno, no tengo más remedio. ¿Qué te cuesta? Me cuesta que estemos todos los días. De entrada, llevo una cantidad de días, en este caso casi un mes y pico, con todo tipo de entrevistas. Y entrevistas y manifestaciones hacia mi persona, que todo eso me incomoda, pero me incomoda y después lo agradezco, porque una vez que sucede y ha pasado, pues al final entiendes que, bueno, que por algún motivo será, ¿no? ¿Pero te incomoda por modestia o por qué? Me incomoda porque no me gusta y no estoy acostumbrado, además. Que el foco esté sobre ti, básicamente. Claro. Para mí es complicado, pero es que me ha pasado en la etapa mía profesional y en la etapa de deportista lo mismo. Era difícil que hablara con los medios o ir a alguna manifestación en la cual no hicieran algún reconocimiento. La residencia Joaquín Blume del Centro de Alto Rendimiento, dependiente del Consejo Superior de Deportes. Digo la verdad, yo a ti no te conocía. Luego aquí hablando contigo antes, pues me he dado cuenta de que tenemos conocidos en común de Ceuta, porque tú eres de Ceuta y yo tengo algún amigo de Ceuta. Pero hace unas cuantas semanas, a través de Lucía Santiago y a través de Miguel Rodríguez, nuestros compañeros de la cadena SER, que ahora está aquí colaborando en el Consejo Superior de Deportes, me habló de ti y me dijo, es una entrevista perfecta para tus largueros navideños, porque es una persona que tiene anécdotas todas las posibles y ha visto pasar todo el deporte español, no solo desde el año 88, sino antes, porque tú fuiste deportista olímpico. Sí. Y además lo hiciste bien en Montreal, por lo que sea. Bueno, y antes también. Sí. Eso es. ¿Conseguiste la medalla de...? En Montreal la medalla de plata, pero para mí Montreal fue más que un éxito, un fracaso, ¿eh? ¿Por qué? Pues nosotros veníamos de ser campeones del mundo en los años anteriores y nos ganó un rival que hoy no sé si le hubieran considerado ganadores olímpicos porque eran los soviéticos y ya estaban metidos en el mundo ese extraño que no quiero ni mencionar, ¿no? Porque todos sabemos a qué te refieres. Sí. Eso es. Y me imagino que cualquiera que esté ligado al deporte sabe a lo que me refiero. Efectivamente. Pero ¿cómo puede ser un fracaso tener una medalla de plata? Porque nosotros, 20 días antes que habían sido los preolímpicos, ellos no habían entrado en la final. Nuestros rivales eran los alemanes democráticos y los suecos. Y ellos no eran para nada rivales, porque como te digo, unos 15, 20 días antes de los Juegos fue el preolímpico y ellos no habían entrado en la final en Nottingham del preolímpico. Tienes tu parte de deportista y después, sobre todo la parte por la que estamos aquí en el Consejo Superior de Deportes, en la residencia Joaquín Blume, es porque te vas a despedir dentro de unas cuantas semanas, después de casi 40 años. ¿Cómo ha evolucionado el deporte español? ¿Cómo ha evolucionado el CAR? ¿Cómo ha evolucionado esta residencia en los últimos 40 años? Mire, la evolución del deporte en España ha sido abismal. El gran salto en la calidad deportiva en España empieza con los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Claro, ¿tú llegaste antes o después de Seúl 88? Justo después de Seúl 88. Que fueron 4 medallas. Claro. Y pasamos a 22. ¿En Barcelona? En Barcelona. Eso es. Y entonces, ese fue el gran salto del deporte español. Que la gran revolución en el deporte vino de manos de Gómez Navarro. Gómez Navarro era un gestor excepcional y un hombre amante del deporte, ¿no? Aunque su aspecto no era el de ningún deportista, ¿no? Pero Gómez Navarro fue el idealista de la evolución del deporte en España antes de los Juegos Olímpicos, porque yo vine en el 88, pero él se incorporó como secretario de Estado ya en esta casa en el 86. O sea,
No, en el 85, o sea que tuvo... Unos años antes de que Sí, llegaras tú. 3 años antes que yo. ¿Cómo por aquí ha pasado Carolina Marín, Damián Quintero, Sandra Sánchez? Ahora mismo, ¿cuántos deportistas hay aquí en esta residencia? Aquí 225 internos y Internos. internos y 150 externos, que hacen todos los servicios, pero no duermen en la residencia. ¿Cómo era esta residencia en el año 88? En el año 88 no existía esta residencia. Era una residencia que se demolió, ¿no?, en su día, hace 4 años, no 5 años. Si es de esta es como si fuera un hotel, lógicamente, con todos los medios necesarios para atender como se merecen los deportistas españoles, ¿vale? Pero la anterior residencia era una residencia que para nosotros fue una divinidad, lógicamente, y nos vino de maravilla porque vivíamos de hoteles o en la antigua residencia General Moscardó, que está en la avenida, al lado de la avenida, o sea, en la avenida América. Y aquello era... ¿Cómo era eso? Eso era tercermundista. Fíjate tú, si era tercermundista, que la piscina estaba en la tercera planta. ¿Piscina en la tercera planta? Piscina en la tercera planta. De ahí para abajo había gimnasio, el gimnasio era de solo y exclusivamente de los deportistas que había becado en ese momento, que era de gimnasia deportiva, que había 7 deportistas, unos 10, 12 atletas, y nosotros que íbamos esporádicamente, porque nosotros nuestra situación, la idónea es estar cerca de un río, lógicamente, por nuestro deporte. Piragüistas. Sí, y entonces pues... estábamos casi siempre en Sevilla, pero al principio, la pretemporada, veníamos a Madrid. Lo comentabas antes de empezar la entrevista, ¿cómo eran las habitaciones antes? La de General Moscardó, la de 6 metros cuadrados. Ni te lo cuento porque me da esta vergüenza, pero la nueva residencia que entramos en el año 75, que fue la primera residencia Blume, las habitaciones la había de 6 metros cuadrados y de 9 metros cuadrados, no había más. Pero es que las de 9 metros cuadrados eran dobles. O sea, entraban 2 personas en una habitación de 9 metros cuadrados. Sí, ¿y con baño o sin baño? Los baños eran comunes y estaban al principio de las cabeceras de los pasillos. Que era un poco contradictorio, ¿no? Porque lo que pasa es que en esa época tampoco había mujeres en la residencia. La primera mujer que entró en la residencia fue Sagrario Aguada y Asunción Sinova. ¿Año? 75 finales. ¿Y cómo llegó la oportunidad de dirigir la residencia y de llevar aquí casi 40 años? Yo era empleado de esta casa ya desde el año 77, y cuando me fui a incorporarme, una vez que terminó mi carrera deportiva, que fue después de los Juegos Olímpicos de Moscú, me incorporé a mi trabajo y yo dependía del Consejo Superior de Deporte porque era secretario de la Delegación Provincial de Deporte en Ceuta. Y entonces... uno de mis compañeros, Herminio, era el asesor deportivo de Gómez Navarro y había conflictos en la residencia. Había problemas, sobre todo problemas de relaciones deportista-dirección. Entonces, yo la había vivido ya porque yo fui presidente de la comisión de deportistas en mi época. ¿Y cómo se soluciona eso? ¿Llegaste tú y cómo se soluciona eso para que el ambiente sea mejor? Mano izquierda. Yo soy muy habilidoso, soy muy duro en mi comportamiento en cuanto a la disciplina, durísimo, pero después sé, como una yegua salvaje, soltar y recoger. Y entonces, bueno, en el argot diríais que mano izquierda. Yo creo que no tengo mucha mano izquierda. Lo que sí soy muy claro y lo que siempre he pretendido, primero, no engañar y saber con quién se juegan los dineros los deportistas, y saben que es mejor tenerme de amigo que de enemigo, pero en la actualidad lo mismo, ¿eh? De hecho, yo muchas veces pienso que lo que estoy es actuando siempre, porque yo no soy así, pero cuando estoy ante cualquier situación de conflicto disciplinaria, sale ese artista que es capaz de... ¿Has tenido que lidiar con situaciones realmente incómodas en estos 40 años de indisciplina aquí de deportistas? No son contables. No se pueden contar. No, por supuesto. Y no quiero que me des nombres, pero ¿qué has tenido que lidiar? Lidiar con situaciones duras.
Situaciones duras. Date cuenta que ahora mismo... O sea, pero de no ir a entrenamientos, bueno, eso no, o sea, o de... No, eso no. O de no aparecer por aquí, o de no ser... O sea, venir tarde, venir en malas condiciones y después tener comportamientos inadecuados dentro de la residencia, ¿vale? Y claro que sí, a mí cada diario. Y después te enfrentas a los papás de los menores que son peores que los niños. Sí, es así. Y, ¿Y cómo ha evolucionado el comportamiento de los deportistas? Mira, ¿Cómo eran antes? ¿Cómo eran en los 90 y cómo son ahora? En los 90 éramos mucho más unidos por un motivo. Yo le echo todas las culpas a las nuevas tecnologías, que posiblemente esté equivocado, no lo sé. Pero a mí me cuesta trabajo. Y esto, el teléfono, lo ha perdido. Está enseñando el teléfono. Sí, lo ha perdido. Entonces, para nosotros el WhatsApp era la cafetería de la residencia. Y la cafetería era a partir de las 3 de la tarde hasta las 4, pues partidas de todo tipo de juegos de cartas y era el WhatsApp. Ahí nos reuníamos siempre. Y por las noches, a partir de la cena, que sería finalizar la cena a las 9:30, pues hasta las 10:30 o las 11, lo mismo. Y ahí teníamos... Hablar y era una relación personal. Yo quito los teléfonos en el comedor porque están uno frente a otro y están hablándose a través del WhatsApp. Es incomprensible, ¿no? Y te digo, se lo quito. Y a muchos todavía tengo algún teléfono por ahí. Guardado, ¿no? Y se han ido... Requisado. Y se han ido de vacaciones sin el teléfono. ¿Por qué no? Porque no me parece lógico. Y sobre todo... ¿Nos hemos vuelto una sociedad, o también los deportistas, más individualistas? También a raíz, no sé si de la pandemia, de las redes sociales. Sí. Más egoístas. Absolutamente. Más egoístas por lo menos. Pues seguro. Pero además, date cuenta que yo tengo una percepción también de este tipo de cosas que me estás preguntando, es que a la llegada del dinero al deporte, y cuando te digo eso, hablo de sponsorizaciones y de... También ha perjudicado el deporte, la filosofía deportiva. ¿Por qué? Porque al final tú luchas por hacer de alguna manera algunos tiempos concretos, alcanzar un objetivo en tu deporte, pero hay momentos que se convierten en enemigos deportivos, lógicamente, aquí dentro. Y en esa época que se están jugando las becas, que los sponsors se fijen más en ello, la participación en cualquier de los grandes eventos, llámese europeos, Juegos del Mediterráneo, Olimpiadas o Mundiales, el enemigo lo tiene al lado. Entonces, yo cuando empiezan a ver esos tipos de controles para sacar al final quién van ahí, ya estoy vigilante. Ojo visor. Sí. O sea, igual el momento de más relax, entre comillas, porque al fin y al cabo... Pues este momento es el de más relax en el año. Claro, porque estamos 25, 26, pero ahora ya dentro de poco empieza también el ciclo olímpico. Claro, el ciclo olímpico empezó el año pasado. ¿Vale? Una vez que termina los Juegos Olímpicos, empieza el ciclo. Ya, pero que la gran mayoría de clasificatorios para los Juegos van a ser ahora en el 26 y el 27. Ya hay algunos clasificados, clasificados. Pero todas esas situaciones complican la convivencia, las relaciones dentro de la red. O sea, por el hecho de que, por ejemplo, aquí haya 3 deportistas de un deporte en concreto, que solo uno vaya a los Juegos. Lo malo que no hay 3. Ya. Hay 14. Sí. Y entonces de los 14, 4 son los que lideran esa, digamos, disciplina deportiva o distancia de atlética, ¿no? Y hay más de 3 o más de 4. Me han dicho que eres como un padre para Carolina Marín. Yo te remitiré a Carolina Marín, que es la que lo dice. Yo no lo digo. Carolina es una chica... Entró con 14 años aquí, ¿no? Entró con 14 años. ¿Y cómo era Carolina con 14 años en un deporte que ella ha ayudado a visibilizar en España de una manera increíble? Pues mira, Carolina, nada más que yo tengo esa sensibilidad que con todos los deportistas y sé, me equivoco, lógicamente, como se equivoca todo el mundo, pero yo sé quién va a llegar y quién no. Y Carolina, desde el minuto uno que pone, pues Carolina, o Lidia Valentín, o Sandra Sánchez, que Sandra Sánchez encima le costó mucho más trabajo, está en la élite porque pasó las de Caín. Pero yo las veo y sé que son posibles candidatos, posiblemente a ser como Lidia Valentín y a ser como Carolina. Pero, perdona, ¿qué viste en Carolina
con 14 años, teniendo en cuenta que venía de un deporte con nula o casi nula tradición en España? Mira, Carolina, cuando llega a la residencia, en su entorno familiar tienen complicaciones. Y los papás la dejan aquí con 14 años. Estoy seguro que la mayoría de los chicos con esa edad, con los problemas que había paralelos en su vida privada, primero yo creo que no se hubiera quedado. Si no tuviera la ambición, porque Carolina es ambiciosa. Y además lo demuestra día a día. Si no, tú te crees que con las lesiones que ha tenido estaba todavía intentando volver a ir a unos juegos, pero además ella no va a volver a intentar ir a unos juegos por ir a los juegos. Para ganar. Ella si va a los juegos es para ganar. Y eso es una mentalidad que no se tiene ahora, eso está innato en los propios deportistas. Y además yo, como lo he vivido tan directamente en mis propias carnes, yo siempre le digo a los chicos, mira, márchate a casa, si es que tú no estás pensando que estás aquí, le estás quitando plaza a otras personas, y yo sé que tú no vas a llegar porque tu ambición no es ser el mejor de... Y me dice, no, es que he hecho récord de España. Digo, ¿y qué? ¿A cuánto está de récord del mundo? No, pero es que, ¿cómo que no? Eso es lo que a eso es a lo que te tienes que comparar, no al récord de España, al récord del mundo. Y el récord del mundo, eres nadie para llegar ahí. Y Carolina, o sea, que has tenido que bajar al suelo a mucha gente. Mucha gente, muchísima gente. Y mucha gente de esta agradecida. Después. Agradecida a posteriori. En ese momento me han odiado, yo lo sé, y me consta además, y lo he vivido en mis propias carnes, te vuelvo a repetir. Pero después me lo han agradecido. Y el otro día en este acto que hubo, de alguna manera... de reconocimiento que te hicieron. Reconocimiento a mi persona, pues los propios deportistas, veteranísimos, ¿no? De mi época y anteriores, me decían eso. Dice, es que yo no llegué a nada, pero enseguida me abriste los ojos. Se nota, yo lo percibo enseguida. ¿Y a quién más has tenido por aquí? O sea, a Sandra, a Damián, pues tuve a Quereda, Juan Carlos Higuero, a Juan Carlos de la Osa, a pues tanta gente que se me olvida. Saúl fue becado, Carlos fue becado. Saúl fue becado, pero no dormía aquí. Sí. Ah, sí. Sí. También aquí Saúl Cravioto. Sí. Saúl es piragüista porque le salvé la vida, por si no lo sabéis. Hombre, porque su entrenador, que era Carlos Viñols en ese momento, eran unos elementos, ¿eh? Sí. Habían hecho una fechoría en las instalaciones y el entrenador, que eran los entrenadores de la antigua escuela, automáticamente lo primero que fue iniciarle un expediente, disciplinarlo para echarlo a la calle. Y le digo, ¿pero qué estás pensando? Si este es el mejor que tú tienes ahí. No, pero no gana. Tú deja a este, que este es el mejor. Pues habla con el presidente, que yo lo que ya tenía que hacer, yo ya lo he hecho. ¿Cuándo tenía cuántos años? Pues 16. Pero todo y la persona hecha y derecha que es ahora mismo, que se ha convertido en el deportista olímpico español. No, es que... y en un tío sólido como... No, un tío hecho y derecho. Sí. Pero todos los compañeros estuvieron aquí, ¿eh? Él fue, por edad, es el más veterano en SK4, pero todos han estado aquí. Marcos Cupa aquí, Carlos Arévalo aquí, Germán de aquí, también aquí. Es que lo del piragüismo... Lo del piragüismo español es una cosa desde hace ya muchísimos años. O sea, siempre que llegan los Juegos Olímpicos es que, encima es curioso, ¿no? Porque en un país tan de fútbol, y si acaso ya después un poquito de fútbol, y si acaso ya después pues las migajas, cuando llegan los Juegos Olímpicos y estamos todos contando en el Carrusel de la Serie y en otros programas, y siempre piragüismo, pues mínimo 3 o 4 o 5 medallas, ¿no? O sea, se le carga de mucha responsabilidad siempre al piragüismo. Pues tú sabes lo que pasa con el piragüismo y con algunas federaciones más, que se hicieron caso del vidente. Vidente, yo le digo vidente a Gómez Navarro, ¿vale? Y Gómez Navarro dijo, a ver, ¿qué hacemos para que esto no sea un progreso ficticio y después de los Juegos, que pasan en muchos países? Pero en Atlanta, después de Barcelona, Atlanta se mantuvo. Sí. Después en Sydney se bajó mucho. Claro. Pero me refiero en general a todos los países. Y él, la visión que tuvo, dice nada. Hay que hacer centros de tecnificación en las comunidades autónomas que sean los que nos abastezcan de futuros campeones. Claro. No solo eso, sino también hizo un plan de contratación en las disciplinas que no teníamos histórico nosotros como disciplina deportiva en sí. Lo que hizo es contratar a grandes entrenadores
de ruso, cubano, de la DDR, pero con la condición de que tenían que estar con ellos permanentemente a entrenadores españoles. Todas esas cosas que en aquel momento este hombre, yo creo que era un vidente de esto, porque Gómez Navarro procedía de la empresa privada, de deporte poco, pero una vez que estuvo aquí... O sea, viviste en tus carnes el milagro del deporte español, ¿no? De las 4 medallas de Seúl a las 22 de Barcelona y todo lo que se ha conseguido en campeonatos también internacionales, europeos y mundiales. Por eso te iba a decir, no es solo lo Totalmente. El deporte español es mucho más. ¿En qué momento está el deporte español? ¿Goza de buena salud? ¿Regular? ¿Tiene que mejorar? No, yo creo que en este momento es un momento espléndido en el deporte español. Espléndido. Por todo. Y porque desde la propia casa se hacen planes de seguimiento, de control, de nuevos proyectos permanentemente, que sin eso no seguiríamos avanzando, porque lo que hagamos nosotros lo van a hacer los demás, y lo que hacen los demás intentamos, en muchos casos, cuando dan grandes resultados, imitarlos nosotros. Y la implicación de los dirigentes deportivos y del propio Consejo Superior de Deporte en los temas deportivos son fundamentales para el desarrollo y alcanzar los objetivos que tengan planteado cada federación, son imprescindibles en los apoyos. ¿Qué le recomendarías a esos jóvenes deportistas que están diciendo, pues igual me gustaría ser la nueva Carolina Marín, llegar aquí con 14 años, dedicar mi vida al deporte? ¿Qué le recomendarías? ¿Para motivarle? Eso es. ¿Te refieres a que sí. Pues yo te voy a decir lo contrario. Te voy a decir que cualquier deportista que piense o quiera o desee ser como todos los que tú has nombrado, lo primero que tienen que hacer es ser honrado con ellos mismos y saber de verdad si se quieren dedicar a eso. No perder el tiempo y paralelamente a este periodo que al final van a vivir en una burbuja, que no pierdan el tiempo y que paralelamente a eso se formen. Porque como tú bien decías, dura poco, es como un caramelo, lo chupas y en el momento que se acaba, la dulzura se te ha acabado. ¿Qué vas a hacer ahora? O sea, ahora, cuando te jubiles dentro de unas semanas, ¿qué vas a hacer? Empezar esta nueva etapa. ¿Cómo es esta nueva vida? Y yo la tengo bastante bien organizada. Yo soy brutote, pero bien organizado, ¿eh? Pero mi mujer, que ha sido la que ha pagado las consecuencias de eso, ahora le tengo que dedicar, creo que el tiempo que se merece. El tiempo perdido. Sí. Pues hoy queríamos aquí en El Larguero descubrir la figura de una persona que yo, sinceramente, no te conocía, y gracias a Lucía y a Miguel me dijeron, tienes que venir aquí a Alcar, tienes que venir aquí a la residencia Joaquín Blume y conocer a José Ramón López Díaz Flor, que ha sido el director de esa residencia en los prácticamente últimos 40 años. Muchas gracias. Un placer. Por recibirme. Muchas gracias, tío. Y que vaya bien en esta nueva vida. Muchas gracias. Un placer. Vamos a ir acabando. Isa Pacheco, portadas de la prensa deportiva de mañana. Hola, Isa. Hola, Álvaro. El diario AS entrevista a Enrique Cerezo. El Cholo nos dará una Champions. Enrique Cerezo habla con AS de sus más de 1.200 partidos y de futuro. La marcha de Agüero es la que más me dolió. El Marca, un derbi que arde. Español y Barcelona se miden en un gran momento de forma. Sport, también a ese derbi catalán, más que un derbi. Y Mundo Deportivo, derbi caliente. El líder visita a un equipo en racha, quinto en la tabla, en la cita más igualada a priori de los últimos años. Y cerramos ya. Lo mejor del día es con Ricky Díaz. Que ha vuelto de su pazo en Galicia. ¿Qué tal? La noche vieja, año nuevo, bien ahí, ¿no? Pues muy bien, en Ourense siempre bien, en Ourense. Ojalá que me diese a mí tener un pazo. Galicia, no, calidad, Galicia, calidad. Bueno, ¿qué tienes hoy? ¿Tienes pargo, tienes merluza? No, ¿qué pues tienes? Mira, te voy a traer... ¿Tienes rodaballo salvaje o qué tienes? Rodaballo absolutamente salvaje porque he estado enganchado todas las navidades, lo confieso, al Campeonato Mundial de Dardos. Es una pasada. Esto es algo, un evento que hay que dar en directo en Carrusel Deportivo. Yo hago un llamamiento a Dani Garrido y a la banda de Carrusel, porque es increíble. Primero, el ambiente que se forma, tú fíjate cuántas personas hay en el canal de YouTube. Sí, en el canal de YouTube, por supuesto. Y la noticia es que Luke Litter, que ahí parece que tiene 37 años, pero tiene 18 años, sí. Se ha metido en su tercera final consecutiva y mañana, a partir de las 7, se decidirá el ganador. Así que nada, mañana a las 7. Recomiendo el Campeonato Mundial de Dardos. Pues mañana nada, que lo narre Escorial, Borja Cuadrado, Dani Álvarez, un llamado, me hacen una llamada y yo hago de experto. Gracias, Isa, gracias, Ricky, a Paco Hernández y a los que han hecho posible este larguero. Mañana vuelve el fútbol, digo con más partidos. Hoy ha habido uno, pero mañana todavía más. A las 2 de la tarde empieza Carrusel. Hasta entonces, feliz noche. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.